estaba enterado, ni me invitaron y no tenían por qué hacerlo, porque ese tipo de reuniones yo no asisto. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara. Gobernador, ¿todo tranquilo en Sinaloa? Se encontraron una patrulla del ejército con una camioneta de gente armada. Entonces ese fue. ¿Ya declaró, gobernador? Pero ya no hay nada. Ya. Muy bien, está tranquilo Sinaloa. Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada. En el Senado. Todos lo sabíamos. Rubén Rocha Moya está vinculado al narcotráfico. El gobernador de Sinaloa, amigo hace más de 25 años de Andrés Manuel López Obrador, tiene nexos con el crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos ha pedido que sea detenido y que sea extraditado. López Obrador, que tanto lo impulsó, que pidió el voto por él, no una, varias veces, ¿no lo supo? Claro que lo sabía y es cómplice. ¿Qué va a hacer el gobierno de la presidenta Sheinbaum? ¿Qué va a hacer la Fiscalía General de la República? ¿Qué va a hacer Morena? ¿Morena va a seguir encubriendo a su gobernador? Porque no es el único. Rubén Rocha Moya es apenas la punta del iceberg. Lili Téllez, senadora, ¿cómo estás? Aquí llegando del Senado. Corriendo. Un poco. Batallando. Te veíamos, mostrábamos las imágenes hace unos minutos, ahora las vamos a volver a ver, de la manera en la que hablaste, de la forma en la que incomodaste y otra vez el mecanismo que intenta y que ya convirtió en hábito Morena de silenciarte, de no dejarte hablar, de no dejarte decir las cosas, hablar como hablas, con verdad, con contundencia. A ver, vamos a ver, mira, parte del momento de lo que se vive en el Senado, así lo podemos escuchar. Y el tipo que está aquí atrás, este García era enlace de AMLO con el cártel de Sinaloa. Fuera de aquí, Chango León. Fuera de aquí, Chango León. Váyanse. Son ustedes unos narcos. Son narcos. Fuera de aquí, Chango León. Fuera de aquí, Chango León. Fuera de aquí, son unos narcos ustedes. Yo tenía razón cuando les dije que son unos mafiosos. Ya el gobierno estadounidense está pidiendo la extradición. Por eso están gritando como locos. Porque han sido desenmascarados. Se levantó de su lugar así Gerardo Fernández Noroña. No lo vi nunca así de indignado ni por las madres buscadoras, ni el desabasto de medicamentos, ni el asesinato de Carlos Manso. Se levanta de su lugar. ¿Qué decía? Porque no se alcanza a escuchar, Lili. ¿Qué decía Gerardo Fernández Noroña para no dejarte hablar? El changoleón siempre dice cosas que no merecen atención. Él nada más ahorita trataba de que no se escucharan las voces de nosotros, de la oposición, porque no quieren que se hable del tema. Hoy todo el día, vengo de ahí, todo el día hemos tratado de hablar de este tema y todo el día ellos se han dedicado a tratar de callarnos, cosa que no logran, ¿verdad? Están protegiendo, en estricto sentido, están encubriendo, siguen solapando a un narcogobernador. El asunto de fondo tiene que ver con el dinero. El asunto de fondo es que el financiamiento para Morena viene de los cárteles y esto pues lo sabemos todos. Entonces Chango León y los otros están defendiendo a los narcopolíticos como lo que son el brazo legislativo de los cárteles.
Mónica Garza, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Qué Muchísimas gusto. gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo Rafael. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto, Mónica. ¿Qué tal? Muy feliz de estar en esta mesa contigo. Es gravísimo, es un parteaguas, o tendría que serlo, es un terremoto esto, es un gobernador en funciones señalado, acusado, denunciado en Estados Unidos por narcotráfico, Mónica. Que además es lo primero inédito, porque habíamos visto en otras ocasiones en el pasado otros gobernadores señalados una vez fuera de haber estado en sus funciones, señalados, detenidos, encarcelados, pero ya lejos de su función política. Es la primera vez que vemos este escenario en nuestro país. Y además, un escenario inédito desde muchos flancos, porque creo que lo más delicado es que nos está mostrando la vulnerabilidad propiamente del Estado mexicano. Además, poniendo al gobierno federal en una encrucijada muy delicada sobre la decisión que va a tomar frente a esta situación que abre muchos frentes, el judicial, el político, el electoral, porque incluso hay señalamientos de corrupción muy grave que tiene que ver con el narcotráfico. Estamos frente a una elección muy importante en el 27, cosa que esto también, empezando por Sinaloa, viene a mover el tablero. Y por otro lado, pues también una situación diplomática que también el gobierno federal tiene que cuidar, porque es un momento en el que no podemos enfrentarnos o abrir otro frente más con Washington, ¿no? Un hombre sobre el que, vaya, no es ninguna sorpresa, no tendría que haber sorprendidos, sobre el que había una cascada o hay una cascada de señalamientos, Ricardo, en Estados Unidos, pero también aquí en México, porque Sinaloa es un infierno, porque se llevaron al Mayo como se lo llevaron, y él iba a acudir, es decir, el propio Mayo Zambada, a un encuentro, una reunión en la que se iban a ver las caras, en la que asesinaron a Héctor Melesio Curi. Es decir, es un hombre que representa muchos de los males, de los vicios que viene arrastrando nuestro país, pero corregidos y aumentados. Sí, el argumento ahora del partido gobernante es que pues todo esto es un acto político, no sustentado en leyes o en derecho. Y pues si el gobierno mexicano quiere defender eso, tendría que portarse exactamente al revés a como lo vimos ahora con Lili, porque pues el gobierno mexicano está actuando desde la política, a menos que las declaraciones de Ulises Lara tuvieran algún sustento jurídico. Y ahí es donde me gustaría... Ahora, nada más para quienes no la vieron, porque nosotros la transmitimos, pero Ulises Lara, básicamente lo que dice el vocero de la Fiscalía General de la República es: vamos a ver si investiga. No, a ver, en realidad dice dos cosas muy delicadas, ¿no? O sea, la primera que dice es que los datos de prueba que acompañaron a la solicitud de extradición no llevan a sustentar la probabilidad, que es la palabra que utiliza, de la comisión de delitos. A ver, habrá que decir que la vieron muy rápido, porque muy rápido concluyó la Fiscalía que no hay datos de prueba suficientes. A ver, los datos de prueba se van aportando a lo largo de los días. A ver, cuando presentes la solicitud de extradición ya viene un resumen de esos datos de prueba. Ahora, necesito recorrer de dónde vienen esos datos de prueba. Pues aquí hubo un gran jurado que consideró esos datos de prueba, que recibió información de la Fiscalía, del Departamento de Justicia de Estados Unidos y también de la DEA, y de una juez, Kathleen Bork, que dijo: aquí hay suficiente evidencia como para llevar adelante la acusación formal. Eso es lo que ocurrió primero. Me cuesta mucho trabajo pensar que el gobierno mexicano no esté enterado de que el gran jurado, digamos, hizo eso y que hubo una acusación formal. El acto que no se enteraron ayer, se enteraron desde antes, mucho antes. A ver, sí, el acto siguiente es la solicitud de extradición, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues que primero mandaron la solicitud de extradición y luego, cuando vieron que el gobierno mexicano estaba actuando como estaba actuando, así cerrando filas políticamente, entonces emitieron un comunicado para decir: hay una acusación formal. Y aquí es lo segundo que dice Ulises Lara, que a mí me cuesta mucho trabajo creerle. Lo primero dice es: no hay datos de prueba. Lo segundo es: no hubo una conversación discreta entre los dos gobiernos. Pero si, enterándose de la solicitud de extradición, han hecho lo que han hecho, imagínate que les hubieras informado antes. No, lo que yo no veo es sustento en la respuesta mexicana. Y en ese sentido, pues van a tratar de jugar al hecho de que se trata de un asunto meramente político, y creo que de política a política la van a acabar perdiendo. Ahora, entonces, eso de la colaboración, coordinación,
Eso ya no es tan cierto ni tan real, o por lo menos no en la práctica. ¿De qué tamaño es esto, Lili? ¿Hasta dónde llega el caso de Rubén Rocha Moya? Antes de eso, hay que anotar algo, porque no me sorprende la respuesta del fiscal que señalabas. Por una parte, tiene Mónica toda la razón, no existen precedentes de un caso ante el que estamos. El gobernador en funciones y el senador de Sinaloa también en funciones. Esto es inédito, esto es la primera vez que lo vemos en México. Pero hay que irnos unos días más atrás, porque Sheinbaum ya estaba enviando la línea de ponerse el zapato antes de espinarse. Sheinbaum ya había dicho, creo que lo declaró la semana pasada o la semana antepasada, había dicho que, hace apenas unos días, porque fue cuando el embajador de Estados Unidos en México advirtió que se iba a proceder más allá de quitar visas, que se iba a proceder de una forma... La semana pasada en Los Mochis, Sinaloa. Hace 5 días es cuando dice Johnson, México tiene un problema serio de corrupción, y la presidenta le contesta, la ropa sucia se lava en casa. Lo que dice es, cada país se hace cargo de su propia corrupción. Eso fue lo que le contestó. Pero hay una más reciente, en que dice el gobierno norteamericano que no se van a quedar en la mera cuestión de quitar visas a los narcopolíticos, sino que van a ir más allá. Entonces Sheinbaum, esto es muy importante notarlo y está grabado porque lo dijo en la mañanera, Sheinbaum contesta que en caso de que así procedan, el gobierno estadounidense tendrá que pasar todo por la FGR. O sea, ya adelantando que cualquier cosa que prueben allá o que intenten desde los Estados Unidos tendrá que pasar por Ernestina Godoy para ver si ella encuentra validez en las pruebas, que obviamente la línea para Ernestina Godoy es desechar cualquier prueba, cualquier indicio que nos diga, que demuestre fehacientemente la liga que tienen, el narcopacto. Entonces, por eso no me extraña la respuesta que han dado de inmediato. En el Senado hoy lo vimos de inmediato. Empezaron con el ya muy raquítico argumento de que es el imperio yanqui contra México, que porque quieren desestabilizar. Y por lo que estamos viendo se van a pertrechar. Hay quienes dicen que Sheinbaum está en una encrucijada, pero yo creo que no. Ella tiene muy claro que no pueden entregar a nadie, porque si entregan a uno van a pedir a los otros e indudablemente tendría que caer López Obrador. La caída de Rocha sería el desmoronamiento, el resquebrajamiento de todo Morena. Porque la suerte de Rocha es la de muchos otros. No va a pasar nada, porque Rocha sabe que cuenta con absoluta impunidad. Con esa tranquilidad que dijo Rocha hoy, no va a pasar nada. Eso es lo que está pasando adentro, precisamente. Sí. No van a entregar a nadie, no van a reconocer nada. El líder de la barredora también pensaba que no iba a pasar nada. Y fíjate que tú mencionabas sobre el partido en el poder. Yo quiero recordar que la Comisión Nacional de Honestidad de Morena decidió nunca investigar a Rubén Rocha Moya, aun cuando un ala de Morena, incluso los consejeros de Morena, lo solicitaban. Recordarán ustedes también que en enero de este año, incluso el propio partido de Morena en Sinaloa promovió una suerte de marchas, creo que se dio 1 o 2 con 5 personas, para defender la credibilidad del gobernador, porque había esta ala morenista que está en contra de lo que está pasando en Sinaloa y solicitaban, bueno, la propia Luisa María Alcalde, cuando vienen y acusan al presunto líder de la barredora, hoy encarcelado, Hernández Requena, dice, le quitan los derechos, lo investigan de inmediato. A Rubén Rocha se solicitaba dentro del mismo partido, y ese mismo partido en el poder no ha querido investigarlo, no ha querido ni tocarlo. Por eso a mí no me extraña que de este lado, como tú mencionas, Lili, pues no sé si haya propiamente una instrucción, como tú dices, pero
seguramente no una intención de llevar hasta unas últimas consecuencias esa investigación. Oye, al contrario, lo arroparon. Exactamente. Ustedes se acordarán, no está solo, le gritaban legisladores de Morena, precisamente, Rubén Rocha. exactamente. Y entonces, además, lo que yo te decía, este impacto judicial que Ricardo entiende perfectamente bien, es porque además pretenden que nos apeguemos o que México se apegue, por ejemplo, con el tema del fuero. Tú lo tratabas hace rato con Roberto Gil. Sí. El tema del fuero, que se apegaran al tema del fuero cuando a los norteamericanos no les importa, es de acuerdo a su ley. Y hay una cosa muy delicada. Los norteamericanos no se refieren nada más a un tema de corrupción o de crimen organizado per se. Se refieren a un tema de terrorismo. Y eso en los Estados Unidos tiene otro tipo de consecuencias. Te cambia todo. Ahora, yo quiero insistir, siempre frente a estos temas hay dos arenas. Imaginémonos que hay dos estadios. Uno es el estadio de lo jurídico. Yo creo que es ahí donde el gobierno mexicano tendría que plegarse. A ver qué datos tienes, qué pruebas tienes, qué fue lo que discutió el gran jurado, cómo está armada la acusación. Y eso te permite reaccionar con mayor inteligencia. Ahora, si pasas al estadio de la política, ahí vamos a perder. A ver, no hay manera de ganar por un asunto muy sencillo. Por el nivel de dependencia que tenemos de la buena relación con Estados Unidos. ¿Te refieres, cuando hablas de perder, a quién, a quién te refieres? Debe ponerlo al país, a ver, pero olvídate de Morena, al país. O sea, no, el país no puede pagarse el lujo, olvídate de Morena, de pagarse el lujo de proteger al señor Rubén Rocha Moya. No, y se les cae toda la narrativa. Dicho claramente, nuestra dependencia económica de Estados Unidos es enorme. Estamos en el momento clave de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Eso lo sabe muy bien el gobierno de Estados Unidos. Y después de lo que hemos estado escuchando, es muy obvio que están pensando en poner un capítulo sobre el tema de corrupción y aprovechar esta negociación para que México procese la corrupción de sus políticos. Manuel, en esa intentona, ¿quién gana? ¿Puede realmente el país aguantar que nos hagan pedazos con tal de proteger a Moya? Regreso a lo mismo. El estadio de lo jurídico nos puede llevar a una negociación inteligente que nos saque, digamos, de este problema rápido. Pero si la discusión es política, ¿no? Estados Unidos y su imperialismo, como dice Lili, es lo que está provocando esto. Y nos envolvemos en la bandera. El costo para la moneda, para las exportaciones... ¿Y les importa eso, Ricardo? Pues, en fin... ¿Les importa eso? ¿O les importa mantener la complicidad, el amiguismo? Pero es que déjame te lo respondo muy rápido. Los inconfesables. Perdóname, pero a ver, el costo electoral para Morena de abrazar a Rocha... Eso sí les importa. Les importa muchísimo. Eso sí les importa. Van a abrazar pero a Moya. ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque parece que Rubén Rocha o le sabe mucho a varios... O le deben mucho varias cosas a él, porque no se entiende esta complicidad y esta protección, este cobijo, este apapacho constante. Fíjate que eso que estás diciendo es muy interesante porque justamente hay un párrafo del tuit que subió hoy el gobernador Rocha Moya, que no sé si nos lo pudieran rescatar por ahí. Hay un párrafo que yo dije, ¿qué es esto? Esto es una advertencia, es un recordatorio, es una amenaza, diciendo esto, no sé, palabras más, palabras menos, esto puede llegar a golpear a todo el movimiento. ¿Por qué a todo? Sí. El señalamiento es sobre él. ¿O quién va a golpear al resto del movimiento? Es una advertencia. ¿Está amenazando? Si me agarran a mí, ¿nos agarran a todos? ¿O qué quiso redactar en ese párrafo? No sé, a ver si ahorita recuperamos. Ahorita lo vemos. Justo eso, Mónica. Hay que recordar creo que Rubén Rocha es maestro, ¿no? Sí, fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En ese sentido, él sabe perfectamente bien qué estaba redactando. Mira, este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, a las y los mexicanos que representamos esa causa. ¿Por qué? El señalamiento es para él. No para nadie más. No, pero a ver, la respuesta es para todos, ¿no? Si me detienen, exactamente, voy a cantar. Me los llevo a todos. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, más vale que me protejan porque la información que tengo en mi poder le puede hacer mucho daño a los demás. Ahora, en este sentido, ¿qué tendría que hacer la presidenta? Si no, señor, usted no me pone condiciones. Por eso te digo que está en una encrucijada. El asunto es si la presidenta puede tomar la decisión, no la toman en Palenque. Es que
Eso que manifestó Rocha Moya, que con toda intención sabía qué palabras usar, es evidentemente una amenaza al más puro estilo de la mafia. Si lo sacrifican a él, caen los demás. Evidentemente, Rocha Moya tiene las pruebas de la más profunda corrupción que atañe al financiamiento de los cárteles a Morena. Ese es el fondo del asunto. Y evidentemente, Rocha Moya, que es socio de AMLO, socio de los hijos de AMLO, son las cabezas más importantes del movimiento. Al presentarse Rocha en esta declaración como la encarnación de todo el movimiento, como la encarnación de Morena misma, y decir que si lo atacan a él se destruye todo, se desmorona todo, es casi, diría yo, una confesión, porque me acordé de una vez en que fueron a comparecer los de seguridad y les saqué ahí en el Senado un libro del Padrino. Y ahí está el discurso. Fue la primera vez que les dije que eran unos mafiosos que estaban financiados por los cárteles, y se lo dije delante del secretario de la Defensa, era la comparecencia de Rosa Isela, y saqué ese libro. Bueno, el libro del Padrino se viene quedando en una tierna ficción al lado de lo que estamos viendo. Lili, conecta con una lectura que hoy me vi obligado a repasar. 2021, en la medio de comunicación Río 12, publica una crónica que hoy vale la pena retomar. La crónica narra el secuestro de todo el aparato de promoción del voto del PRI fundamentalmente y del PAN en Sinaloa el día de la elección. Narra cómo secuestraron candidaturas, cómo secuestraron operadores, líderes del partido, dirigentes por distrito. ¿Quién los secuestró? Los chapitos. No hay duda. ¿A qué casas los llevaron? Ahí lo narran. ¿Qué les hicieron? ¿Qué amenazas? ¿Hubo golpes? ¿Hubo sangre? A ver, ¿y qué les gritaban estos operadores del crimen organizado? ¡Viva Rocha Moya! Sí, yo creo que eso es lo que en efecto va a ser inevitable que se dé a conocer. Ocurra lo que ocurra, esa forma de proceder, que no es exclusiva de Sinaloa, es un síntoma muy grave, pero no es exclusiva de Sinaloa, hoy se vuelve muy pública. Ya no es una nota de Río 12, es de conocimiento general. Y claro que deben tener mucho miedo de lo que eso va a tener como implicaciones electorales. Es decir, no es un caso aislado. Se trata de un modus operandi para hacerse del poder. Es decir, te levanto a los operadores electorales de la oposición, financio tu campaña, aceito tu maquinaria, llegas al poder y te doy impunidad. Y gobernamos juntos. Claro. Y eso lo hizo Morena no solamente en Sinaloa, lo ha hecho en muchas entidades del país. Lo que se devela hoy con Rocha Moya, por eso pone tan nerviosos a muchos, es una práctica común. Ahora, déjame detenerme y ahora regresamos a Rocha Moya, pero no quiero que se me escape, Lili. Allá hay un senador en funciones que ya se veía candidato o se ve candidato al gobierno de Sinaloa. Enrique Insunza. ¿Ahí va a seguir? Pues es lo que estuve ¿No tendría que haber un juicio político contra este hombre? Hoy pedí que se saliera, por lo menos del recinto, que no esté en el Senado. Se fue del Senado. Abandonó el no Senado. No estuvo en la instalación de la Comisión Permanente. Están pidiendo juicio político a Maru Campos. ¿No tendría que haber un juicio político contra este senador? Se fue de Sinaloa. Se fue el Senado. Tengo entendido que se presentó en la sesión de la instalación de la Comisión Permanente. ¿Y no valdría la pena pedir un juicio político? Sí, claro. O sea, desaforarlo para poderlo juzgar. Pues eso es un... Hay un momento en toda esta historia que hay que retomar. Y hay que poner otra vez esas imágenes. ¿Se acuerdan perfectamente de uno de los mayores corajes que hizo López Obrador en su sexenio? Fue cuando capturaron al Mayo Zambada. Estaba realmente furioso, estaba descolocado. Nunca lo vi tan enojado en todo el sexenio como esa mañanera. No hubo tragedia, no hubo nada, no hubo pérdida que le pudiera tanto como la captura del Mayo Zambada. De hecho, López Obrador
fue a Sinaloa y desde Sinaloa estuvo insultando al gobierno de los Estados Unidos por haberse llevado al Mayo Zambada. Y aquí voy a hacer otro símil. Las series de narcos se quedan como una tierna ficción al lado de la realidad de que el que era presidente de México se traslada al lugar de estas mafias a insultar al país que se había llevado al Mayo Zambada. ¿Por qué? Porque el Mayo Zambada iba a dar toda esta información que estamos comentando ahora, que iba a terminar en estos cargos que le están fijando. La última gira de López Obrador como presidente, el último fin de semana de López Obrador como presidente, fue en Sinaloa para cobijar otra vez, para respaldar otra vez a su amigo el gobernador. La respuesta de Rocha Moya que da a la carta, la primera carta del Mayo Zambada, en donde da con detalle lo que ocurrió, que se ha venido confirmando punto por punto, ese día ahí estaba López Obrador con su amigo para cobijarlo, para levantarle la mano, para aplaudirle, para velar por sus intereses. Es una complicidad, por eso lo pregunto. Si se acaba esto en Rocha Moya, si es punto de llegada o más bien es un punto de partida. Yo tengo una pregunta hoy legítima y es, ¿dónde está la presidenta? Porque este episodio podría ayudarle a la urgente, necesarísima distancia con Palenque. Lo que pudo haber hecho es poner un cortafuegos. O sea, a ver, esto se agota con Rocha Moya y los suyos y no va más lejos. Todavía hace un par de horas, en esta misma mesa, yo hubiera supuesto que lo inteligente era hacer eso. Pero después de las declaraciones de Ulises Lara, después de los discursos, la presidenta tomó la decisión desde ayer a las 18 horas que recibió la solicitud de extradición de abrazar a Rocha y con eso incendiarse ella misma. Sí. El problema es que nos va a llevar al resto, porque no tenemos parque para llevar esta discusión con Estados Unidos, porque la fuerza que tienen para forzarnos a nosotros a procesar la corrupción de estos políticos es insoportable para su gobierno o cualquier otro gobierno. La pregunta, ¿nos va a llevar al barranco? ¿Nos va a llevar al choque de trenes? ¿No va a haber revisión del Tratado de Libre Comercio? ¿Vamos a romper toda posibilidad de colaboración entre Omar García Harfuch y las autoridades de seguridad? ¿Se va a acabar la negociación entre Marcelo Ebrard y sus homólogos de economía allá? Es decir, la verdad es que son muchas preguntas que hoy en la noche generan bastante más angustia de las que deberían estar generando si hubiera parado esto donde tenía que pararse. Y al señor que se siga el juicio si es necesario. Yo creo que justamente ahí es donde tiene la presidenta la encrucijada que se va a develar mañana, en dónde va a terminar. Si ella va a continuar con este discurso populista que le genere empatía, simpatía de sus cercanos, o haciendo un control de daño sensato con los Estados Unidos, que como tú muy bien dices, Ricardo, estamos en un momento de la relación muy vulnerable en medio de una negociación, y no solo eso, sino de cuestionamientos judiciales y con temas de que están impactando a la inversión extranjera en México, en muchas cosas. Pero el asunto es qué pesa más en la balanza, ¿no? Si esos intereses que son los de los mexicanos y el del país. ¿Sabes qué pasa? O la complicidad y los vínculos que sostienen al partido en el gobierno. Es que eso es lo más delicado, porque la realidad es que todo lo que está sucediendo, lo que estamos viendo suceder a partir del día de hoy con todo esto, nos está hablando de que no tenemos una infiltración del crimen organizado en una entidad. Tenemos al crimen organizado gobernando una entidad. Así o más claro nos tiene que quedar. Yo al principio de mi intervención decía, se tiene que mover el tablero electoral. Estamos apenas a 2 días del Consejo Nacional de Morena. Ayer todavía para la presidenta, antes de las 6 de la tarde, era todo fiesta porque estaba celebrando cómo es sus reacomodos y estaba celebrando cómo después iban a acomodarse en Morena las cosas. ¿Cómo van a acomodarse ahora en Morena las cosas? Rocha Moya es un operador político para Morena, lo ha sido durante mucho tiempo, muy importante. Tampoco va a estar el senador sinaloense, que hoy pues ya no sabemos dónde está, se salió de la sesión, pero ¿a dónde se fue? Como decimos, se fue del país, se fue, va a darle la cara a las autoridades. Nosotros no podemos discutir ante una duda, permitir que una vez más haya candidatos involucrados con el crimen organizado. Y en ese consejo hay varios aspirantes señalados. Sin lugar a dudas se requiere un juicio político. Se requiere el desafuero de inmediato.
esto tiene que proceder, que sigan ahí en sus cargos, empezando por el gobernador y por este senador, más los otros funcionarios de, pues no puedo decir menor nivel, porque sí tenían cargos muy importantes. Urge el desafuero y que se pongan a disposición de las autoridades y que sean extraditados. Deben ser extraditados, no nada más un juicio político y que se queden aquí en México disfrutando de su impunidad, porque generalmente así lo hacen. O pongamos como ejemplo a Dan Augusto López, que nada más lo retiraron de la titularidad en papel de la bancada de Morena, pero sigue siendo el operador y el líder de la bancada de Morena. Lo retiraron nada más de papel para que nos olvidáramos de él y que no lo estuviéramos señalando. A mí no se me olvida, por supuesto, y siempre que paso a tribuna lo sigo recordando para que los mexicanos tengan muy claro que ese padrino del cártel de la Barredora está como senador. Está ahora ya señalado el senador Insunza, que efectivamente pues no sabemos a dónde se fue. Mi reacción hoy fue pedir que no se presentara al Senado. Es peligroso. Hay que tener en cuenta Son que mafiosos. Van saliendo. Está la senadora Mataperros. Está la otra senadora que se dedica a las invasiones. O sea, esa bancada está compuesta por una serie de delincuentes, cada uno opera en su estilo, pero finalmente el punto más grave es, insisto, el financiamiento de los cárteles, porque los de Morena saben que no pueden continuar sin ese dinero. El país quebraron al país, endeudaron al país como nadie lo había hecho antes. No hay dinero para nada ya. Y lo del financiamiento de los cárteles es algo, y al igual que lo que mencionaba hace un momento Ricardo, está contenido en esta denuncia de nada más de 32, 34 páginas tiene la denuncia, y todos estos delitos que te llevan a pagarte con impunidad. Claro. Este gobierno que tú dices compartido, yo digo que ya de compartido no tiene nada, está contenido en parte de las acusaciones. Sí. Es muy delicado. Y ahí ahora déjame la retomar perversión lo que en el financiamiento en las campañas. Sí, Mónica, creo que es importante la fecha del 3 de mayo, ¿no? Ahí se va a llevar a cabo este Congreso de Morena. Y hay un par de cosas que Morena tendría que tener claro, ¿no? La primera, sí, su presidenta en este momento, Claudia Sheinbaum, todavía tiene un buen margen de aceptación. 70%. 70%. El problema es la brecha que tiene con su partido. Morena trae 34% de las preferencias. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia tan grande? Morena ha caído 12 puntos en el último año. Por Rocha Moya, claro, por Bermúdez Requena, claro, por Adán Augusto López. A ver, por Noroña, les están haciendo mucho daño. La pregunta que tendrán que hacerse los dirigentes y militantes de Morena el sábado es muy sencilla. Y la plantaba Heriberto Yepes cuando Jorge Janrón se volvió presidente municipal de Tijuana. Decía, el día que Jorge Janrón ganó la presidencia municipal, los tijuanenses nos asumimos orgullosamente corruptos. Si defienden a Rocha Moya el sábado, los morenistas se van a asumir orgullosamente corruptos. Si se deslindan los que no son corruptos, algo les quedará de salvar el partido y a lo mejor de recuperar popularidad. Vamos a ver si se pueden deslindar, porque parece que están metidos hasta el cuello y no es con Rocha Moya. Muchos pero tú dirías, otros. Todas y todos. No sé si todos, no creo que todos, nunca todos. Pero muchos que recibieron dinero en sus campañas, y mira cuántos hicieron campañas para muy distintos cargos, al Congreso o a las gubernaturas. Me cuesta trabajo pensar que la presidenta está metida en ese ajo. No sé si la presidenta. Pero es que eso hace una diferencia. Sí, si no estoy convencido Manuel, de que es normalidad en Morena recibir dinero del crimen organizado. Y que eso que ha dicho Estados Unidos una y otra vez de que en México gobiernan los cárteles, se respalden, que los cárteles financian trayectorias políticas y hoy son cabeza de gobierno en Sinaloa y en muchos otros estados. Déjenme ir a una pausa rapidísima y le seguimos platicando. Volvemos, no nos tardamos. Qué bien que se ha aclarado cuál es la situación. Nada de eso me preocupa a mí. Celebramos que Sinaloa tenga un buen gobernador. No tengo más que decir que lo que he dicho en Twitter. ¿Cuáles son las voces que piden mi renuncia? Pues sí, tienen deseo. Hemos estado conteniendo la situación. Maestro Rocha, al gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.
barrio puro malecón. Mira. Muy bien, está tranquilo Sinaloa. Gobernador, ¿ya Gracias. declaró ante la fiscalía? ¿Cuándo va a declarar ante la fiscalía? No tenemos nosotros complicidad con nadie. Muéstrame las manos, muéstrame las manos. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Y eso es profesando justamente la política del presidente. Te saludo, no te bajes. El presidente de México se entera de todo. Y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente. ¿Cuántas veces no dijo esto Andrés Manuel López Obrador? No se mueven negocios grandotes de corrupción sin el visto bueno del presidente. Y si algo hemos visto normalizado son negocios de corrupción, el huachicol fiscal, el amiguismo, las prebendas para los familiares, para los hijos, para los hermanos, para la parentela del expresidente. Y ahora esto, nada de que López Obrador no lo sabía. Es muy difícil que no lo supiera, cuando incluso estuvo en Sinaloa muchas veces. Tan estuvo en Sinaloa y tan cerca estaba de los criminales que saludó a la mamá del Chapo, Lili. Es que esa imagen de él, López Obrador, siendo presidente de México, caminando rápido, diciéndole a la madre del Chapo, palabras más, palabras menos, no te molestes, no te bajes, no te muevas, prácticamente aquí estoy a tus órdenes. Esa imagen a mí me marcó en lo personal, perdón que vaya a ser una referencia a lo que me ha pasado, pero ahorita necesito aprovechar porque no hay gente gritándome y lo puedo expresar. No están los de Morena gritando. Ya no sabes ni qué se hace cuando no gritan. Sí. Te dejan hablar. Cuando salió esa imagen, yo me acuerdo que me sentí realmente enferma, no es una exageración. Fue una bofetada a los mexicanos ver al presidente solícito, presto, poniéndose a las órdenes de la mamá del Chapo. Y ahí fue cuando yo dejé la bancada de Morena, fue la gota que derramó mi vaso. Me quería ir antes, pero cuando vi eso pensé, estos tienen un pacto con los narcos tan importante, tan profundo, que ya hasta se les olvida lo que hacen en público. Si eso hacen en público, ¿qué haría en privado? Por eso vimos cuántas veces fue López Obrador a Badiraguato, cuántas veces iba constantemente, pues ahí iba a arreglar estas cuestiones. Después liberaron a Ovidio, en fin, todo se ha ido comprobando que termina en que es innegable que tienen este narcopacto. Y en aquella ocasión esa imagen hizo que yo me fuera de la bancada de Morena y hubo otro momento que me hizo, que para mí fue muy importante. Insisto, disculpen la referencia personal. Cuando acabé aquella senaduría y me bajé de la carrera por la candidatura presidencial, yo iba a dejar la política. Acababa de llegar de Europa, a donde me había ido unos días, y estaba planeando no volver a la política y ir dedicarme al periodismo. Y cuando vi la imagen de López Obrador llevando a Sheinbaum con Rocha, y cuando vi a Sheinbaum abrazando a Rocha, dándole la mano, dándole el espaldarazo, a pesar de que ya teníamos la narración que hiciste de cómo operó el crimen organizado en las elecciones en Sinaloa, a pesar de que ya sabíamos que era un narcogobierno, a pesar de todo ello, Sheinbaum lo sabía y fue y se puso a respaldar a Rocha. Eso me hizo a mí, en lo personal, definir que sería otra vez senadora. Por eso, para mí hoy ha sido un día en realidad muy bueno, porque después de tanto decirle a las personas, tenían razón sobre AMLO, hoy yo puedo decir, yo tenía razón en estarles diciendo de frente que son unos mafiosos y unos narcopolíticos. Y recordemos que se niegan a clasificarlos como terroristas, que se niegan a la iniciativa para llevarlos ante la justicia a los narcopolíticos. Se siguen protegiendo en esas áreas. Así. Y hoy, yo insisto, este cisma, esto que se sacude, tendría que representar, ojalá represente un antes y un después, un parteaguas entre tanta podredumbre, entre tanta descomposición, entre tanta corrupción, entre tanta negligencia criminal, entre
tantos impresentables. Ojalá lo de hoy cambie algo, ojalá lo de hoy transforme algo. Lili, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas Gracias, Lili. Vamos a recuperar, si les parece, porque tampoco tendría que haber mayor sorpresa ni sorprendidos. Así hablaba Rubén Rocha, estaba en campaña. Entrevista con Carlos Loret de Mola. Esto le decía sobre los vínculos, los nexos con criminales, con el cártel de Sinaloa, con el Mayo Zambada, por ejemplo. Entonces hay que coordinarse con el narco. Pues hay que buscar una forma de hacerlo. Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento, plática con los delincuentes. Sin embargo, hay una cosa, Carlos, los contactos se hacen de personeros del gobierno. ¿Usted si gana la gubernatura en Sinaloa, así lo haría? Yo trataría de buscar que hubiera maneras de entender en lo elemental, en lo que más nos daña a la sociedad. Yo no tengo recato para hacer eso. Si le habla el Mayo Zambada o alguno de los hijos del Chapo Guzmán, ¿se siente usted a platicar con ellos? Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. No tengo una negativa desde ahora. Finalmente te lo digo, yo no tengo ataduras, no tengo telarañas. Finalmente yo soy de Badiraguato, no soy capo, no soy narco. Ahí está Rubén Rocha Moya. ¿Cuánto tiempo más va a ser gobernador de Sinaloa? ¿Con qué legitimidad va a gobernar Sinaloa? Un hombre que está siendo ya no solamente señalado, porque no son versiones periodísticas ni acusaciones que se deslizan de manera fácil, no. Hay elementos de prueba como para acusarlo de narcotráfico, de narcotraficante en los Estados Unidos. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. Senador, ¿cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes, Ricardo, todos. Gracias. ¿Qué magnitud tiene esto? ¿Qué tamaño es lo que estamos viendo? Un gobernador en funciones señalado de criminal, de narcotraficante. Hay algo fundamental que los ciudadanos tienen que ver. Es confirmar lo que se ha dicho durante muchos años. Un pacto claro, abierto, contundente con el crimen organizado. Morena no es un partido político, Morena es un cartel. Las declaraciones que da el gobierno de Estados Unidos, y no lo ha dicho 1, 2 o 3 veces, 5 veces, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que el crimen organizado en México manda y que el gobierno de México está vinculado a los carteles. Y es muy importante y muy significativo que el auditorio tenga conciencia plena de lo que está ocurriendo. No solo traje las láminas, no solo por lo que dijo el embajador, que esto es importantísimo lo que dijo el embajador de Estados Unidos. Sí. Por una razón, lo que señala en su mensaje. Van a ser implacables con el combate al crimen organizado y lo que quieren es reafirmar y confirmar y validar si verdaderamente el gobierno de México va a hacer un trabajo de coordinación, de cooperación en los temas de extradición. ¿Y van a ir por los políticos corruptos? Sin duda, y lo hemos señalado porque ha quedado acreditado en varias denuncias, como lo hicimos nosotros, y te lo pongo, aquí lo puse, aquí están las denuncias, te la traje, del 2025, donde denuncié en la Fiscalía General de la República, no solo a Rocha, que está vinculado al crimen organizado. Está imputado de que él organizó la reunión a donde fueron los jefes de los carteles del crimen organizado, siendo no solo un ciudadano, siendo gobernador de un estado. Pero más allá, no solo él, Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, en la elección donde ganaron y se robaron la gobernatura de Sinaloa, era el delegado de Morena en ese estado. Y con lo que ocurrió en Chihuahua, como dato al auditorio, ahora con lo del laboratorio y los temas de los agentes y este tema que se armó de impunidad y de protección que está queriendo hacer Morena, es el municipio de Morelos, en Chihuahua, Manuel. Ese municipio, desde el 2021, ¿cómo ven que no se registra ningún candidato? Solo el de Morena. ¿De plano? No, pues eso ¿ya no hay ni competencia? No. A ver, porque a la gobernadora de Chihuahua, de oposición, a Maru Campos, le avientan todo el aparato del Estado. Por desmantelar un narcolaboratorio, por combatir a los criminales. ¿Cuál es el señalamiento ahí? Solo se registra, o sea, no registra candidato ningún partido político, no permitieron que nosotros registráramos candidato y entonces no compite nadie
ganan en el 21, ganan en el 24, y es lo que venimos señalando. No se pueden ganar las elecciones porque los operadores políticos de Morena es el crimen organizado. Tú lo referías, Ricardo, lo que pasó en Sinaloa. Que nos recuerdes, en 21 tú ya estás presidiendo el PRI y te toca estos reportes a lo largo de la jornada electoral donde candidatos del PRI, operadores del voto del PRI, fueron secuestrados con lujo de violencia, hubo hechos de sangre. ¿Quién te habló? ¿Qué te contaron esa jornada? ¿Cómo te enteraste de lo que estaba pasando en Sinaloa? Fue terrorífico, Ricardo. Cuando se da la elección del 21 hoy, tenemos 2 legisladores en la Cámara Baja, a quien el entonces era senador de la República, Mario Zamora, y fue el candidato nuestro del PRI a la gubernatura de Sinaloa. Que va a platicar al rato con nosotros. Interesantísimo. Y la senadora Paloma Sánchez hoy, que es de Sinaloa, a que en ese entonces era diputada federal. Bueno, levantaron al secretario de organización del PRI. ¿Quién? El narco, el crimen organizado. Los levantaron a punta de bala, lo balacearon en su casa, se lo llevan, levantaron a más de 600 operadores políticos del PRI 4 días antes de la elección. Entonces, el tema no es solo el dinero, el lavado de dinero, las drogas, el crimen organizado, no. El tema es que tienen un pacto con el crimen organizado. ¿Cómo vas a ganar las elecciones? Seguro Mario Zamora te lo va a referir. Sabes que no hubo un abogado, una persona de todo el estado de Sinaloa que quería presentar la denuncia. Y hablé con el senador entonces, Mario Zamora, y yo presenté la denuncia a través de la representación del PRI de lo que habían hecho con el crimen organizado. ¿Cómo estaban los números en ese momento, en 21? El PRI, la alianza, ¿tenía posibilidades de ganar? A ver, la alianza estaba con todo para ganar y ahora hay que armar bien el rompecabezas. Porque cómo vino el teje y maneje, como se dice. Crimen organizado, narcopolíticos, pero en ese entonces el que estaba de gobernador hoy está de embajador. En España. En España. A ver, en el 18, Morena salvó el registro casi de milagro en Sinaloa. No llegó al doble dígito, no llegó al 5%. Y 3 años después gana la elección con una prácticamente aplanadora, claro, utilizando el aparato y al crimen organizado. Pero acabas de decir que el gobernador priista se volteó. Lo he dicho, sí, por eso en esta parte que tanto me criticaban a mí, no, que Alejandro y los priistas, no, todos los gobernadores que hoy están en las embajadas, ¿a dónde se fueron? A Morena. Bueno, ¿qué ha sido la crítica del PRI con Ahora, esa? no quiero que se nos pierda el foco, no quiero que se nos pierda el foco, porque nos podemos detener y revisar caso por caso, y evidentemente sí hay, digamos, una salida masiva de priistas que están hoy en embajadas, y por ahí habría que seguirle la pista. Pero lo de Rocha hoy tendría que simbrar algo. ¿Tú crees que va a sacudir algo, más allá de lo que estamos viendo? ¿Tú crees que va a haber consecuencias? Sin duda, pero aquí porque quiero sigue siendo gobernador, ahí está. A ver, aquí quiero aprovechar en esta cadena nacional tan importante con el auditorio. La oposición tiene que cerrar filas y no puede haber políticos cobardes y muertos de miedo en la oposición, en todos. ¿Cómo van a pedir en la oposición, los opositores distintos al PRI, como lo hemos hecho? Imagínate nada más que salen a decir que igual que la gobernadora Maru Campos, que vaya a comparecer al Senado. No, el señor es un narco, no puede comparecer en el Senado. Seríamos cómplices, como bien dijo Ricardo. ¿Tendría que haber un juicio político? Lo que tendría que hacer, es él pedir licencia y el señor canciller firmar la extradición y mandarlo a Estados Unidos, porque aquí... Esto es lo que quiero ver cómo lo va a arreglar el gobierno. Pero para ti, ¿quién en la oposición no está cerrando filas? No. ¿Qué tienen que cerrar? El PAN y el MC. Hay que decirlo como es. No puede haber tibiezas, no pueden ser timoratos. Hay que cerrar filas, hay que ganar la Morena. Pero lo que tienen, digamos, ustedes en su margen, en sus atribuciones, pedirle juicio político contra Rubén Rocha, juicio político contra el senador Insunza, que ahí está también. Pero ¿sabes qué es lo de ya se ve candidato a Sinaloa? Y lo que yo quiero ver, por eso es un gran día hoy para México, porque hay que decirlo, estos cínicos y corruptos de Morena no le tienen miedo a nadie. Persiguen a los políticos, a los empresarios, generan terror para que la gente tenga miedo, y a lo único que le tienen miedo es al gobierno de Estados Unidos.
A eso sí le tienen Pues miedo. tenían razón. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que denunciarlos y en el caso de quienes están imputados es muy sencillo. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, ya hizo una denuncia formal. Los que conocen de los temas de extradición, no es que no haya pruebas. El gobierno de Estados Unidos tiene 60 días en la fiscalía para presentar las pruebas. Y no soy pitonizo, ni tengo mi bola de cristal, pero tenemos unas buenas relaciones y hemos construido a nivel internacional. Les van a presentar las pruebas, no tengan ni la menor duda. Y lo que quiero ver es si el canciller va a firmar la extradición o no la va a firmar. Porque no solo Rocha, ¿no? Claro que no. ¿Es punto de llegada o de partida, Rubén Rocha? Es el punto de inicio porque van a caer, y aquí los escuché con mucha atención. ¿Qué están haciendo ellos? Se están protegiendo todos porque todos están incluidos y el tiempo nos ha dado la razón. Jamás ni Ricardo ni nadie de los que ha hecho políticos, periodistas profesionales han hecho investigaciones que han acreditado que son parte del crimen organizado. No quiero cansar aquí, pero un dato que ilustra, ¿no? Para que vean que no solo no es el tema de Rocha, el tema de Américo Villarreal. Muy sencillo. Cuando estaba la dirigente de Morena, de secretaria de Gobernación, y luego el otro impresentable, el narco senador señalado, Adán Augusto López Hernández, entregaron 20 concesiones de casinos, para poner un ejemplo. Sí. ¿Sabes a quién se las entregaron? Al socio principal de los integrantes de La Barredora, pero más aún, integrantes de la hoy dirigente de Morena, que era secretaria de Gobernación, que van a decir que no sabía, ya la nombraron consejera jurídica. ¿Qué van a hacer? ¿La va a cesar? ¿La va a quitar? ¿Qué es lo que va a hacer? Tú vas a seguir yendo a Washington. A ver, te lo adelanto, yo me voy en la semana porque vamos a tener buenas reuniones en los organismos internacionales y yo lo que quiero señalar es que en este momento, con el auditorio, en este momento cuando Morena se derrumba, cuando Morena quede evidenciado que son unos narcopolíticos corruptos, la oposición tiene que unirse, porque es el momento de sumarnos todos para ganarle en las elecciones. Si eso no ocurre, tristemente, aún con todo lo que está ocurriendo, van a volver a ganar la mayoría calificada en el Congreso y eso sería terrible. Pero no es esta la estocada fatal. A ver, es una Morena, lo que platicamos hace un rato, que viene en caída, Alejandro. Trae 12 puntos perdidos en un solo año. La distancia con el presidente es enorme. Si se equivocan en esta, no hay manera en que puedan competir por un electorado mayoritario en la próxima elección. Lo saben. Son políticos profesionales. Es mucho más costoso defender a Moya que no defenderlo. ¿Quiénes son políticos profesionales? Por eso, ¿qué van a hacer? Llegaron al poder. Mira, te voy a decir qué van a hacer ellos. Con lo que aquí bien se señaló, no tienen para dónde hacerse. Es muy sencillo. O entregan a todos esos o son parte del mismo crimen. Y tú sabes que en los Estados Unidos, con las leyes que hay en Estados Unidos, si tú no investigas y encubres, eres parte del problema. Por eso aquí en México presenté en el Senado de la República, como senador, presenté para que declararan a los carteles del crimen organizado organizaciones terroristas. ¿Qué hizo Morena? Protegerlos. Aquí tenemos que trabajar para destruir los carteles. Y hasta hoy lo siguen protegiendo. Pero sí es importante que no soltemos el tema. Sí es importante que la gente, los ciudadanos vean que hoy tenemos que cerrar filas, tenemos que estar todos alineados, porque Morena ha acreditado que no tiene límites. A ver, no tuvo límites en la elección de Sinaloa. Y que sepa que a la elección que vamos, Manuel, ¿cómo vas a competir? Por eso cuando nos dicen a nosotros, es que la oposición y los partidos políticos, ya llegó esto y es un gran ejemplo. ¿Cómo no? Llega el representante electoral del PRI a la casilla o de cualquier otro partido y llega un criminal con una metralleta. No, pues dime cómo le vas a hacer. Eso sucedió en las casillas en Sinaloa, pero también ocurrió en Tamaulipas, en Guerrero, en Oaxaca, en todo el país. Entonces, no se puede. Por ello, para nosotros, Manuel, y lo importante es, Morena va a caer, yo lo he señalado, es cuestión de tiempo, hay que resistir, hay que cerrar filas, no hay que tener miedo. Y les voy a decir por qué.
Porque los partidos de oposición, y lo insisto, tanto el PAN como el MC, una cosa dicen y otra cosa se hace. Nosotros en el PRI hemos sido una oposición frontal en el Senado de la República. No pueden decirse que son oposición y votar con el régimen. No, y aquí hay que poner la lupa partido por partido, legislador. O sea, el plan B, por legislador. El plan B ¿sí? Lo votó el MC. Y yo quiero poner un tema para que te propongo que hagas un programa de eso, porque es muy importante. Te voy a decir por qué. Van a presentar la modificación a los reglamentos para el tema de las audiencias, para regular las audiencias, para definir qué es opinión y qué es información. Y entonces van a tener ustedes aquí en este set un representante del gobierno, por cierto, que lo van a pagar los empresarios y van a trabajar para el gobierno. Y ellos te van a decir aquí, pues eso no me parece que es verídico, y te voy a poner una multa y te voy a denunciar en el tribunal que tenemos. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A la autocensura. Esa es la dictadura. Eso es lo que debemos de denunciar y no lo podemos permitir. Por eso les felicito a TV Azteca. Ustedes tienen valor, tienen valentía, son mexicanos con carácter. La mayoría de los medios de comunicación de este país están muertos de miedo. Tienen miedo porque no quieren combatir al régimen. Informar, son pocos, ustedes y 3, 4 más. Hay que hacer país, hay que defender este país. Ningún partido político tiene el derecho de hacer un cálculo político para destruir la democracia. El que juegue con el gobierno y divide el voto electoral le hace el servicio a Morena. Tienen que pagar el costo con los ciudadanos. Alejandro, gracias por venir a platicar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas Mónica. Gracias. Gracias. Gracias, Manuel. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa y volvemos con República MX. No nos tardamos. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, al gobernador.